El señor López ocupaba el sillón de director desde hacía muy poco. Pero nada más sentarse en él, decidió cambiar todas las normas de la oficina. Lo primero que hizo fue revisar el fondo de salarios, sin tocar, por supuesto, el suyo propio. Siendo extremadamente tacaño y calculador, recortó los sueldos de casi todos los empleados. Muchos trabajadores dejaron sus cartas de renuncia voluntaria sobre su mesa, casi el mismo día, y los que se quedaron con gusto también habrían huido. Pero por sus circunstancias, no tenían más remedio que aguantar las payasadas del nuevo jefe. La mayor preocupación para el señor López fue contratar personal de limpieza. Nadie parecía dispuesto a pasar días enteros fregando suelos y puliendo pomos, cobrando apenas 4 monedas. A esto se sumaba que la limpieza impecable era una obsesión más del nuevo director. La señora Martínez, subdirectora de Recursos Humanos, tuvo que suplicarle al director casi a diario que subiera aunque fuera un poco el salario del limpiador. Le explicaba que el sueldo ofrecido no permitía encontrar a nadie para el puesto. Aún así, el señor López no cedía, y en las reuniones matutinas con el equipo, no paraba de quejarse ante todos de que ya no se podía ni pasar por la oficina, por la suciedad y el polvo acumulados por todas partes. Si en los próximos días no conseguía una limpiadora, la tarea de la limpieza se añadiría a sus obligaciones personales. Le dijo a la señora Martínez, y más que un comentario, pareció un grito desesperado. También esa mujer ya pensaba en abandonar a aquel monstruo de la economía, pero comprendía perfectamente que a su edad no sería fácil encontrar trabajo. Y por eso, día tras día se veía obligada a escuchar en silencio sus reproches y exigencias desmedidas. En la siguiente reunión de la mañana, el jefe expresó una vez más su descontento con el trabajo de su compañera, pues seguía sin contratar a nadie. Pero es tan difícil encontrar gente que venga a limpiar, porque está claro que hay montones de personas deseosas de trabajar en una empresa estable, dijo el señor López con rabia en la voz. Mientras se acercaba a la ventana, en el instante siguiente se quedó callado e inmóvil, y comenzó a mirar algo a lo lejos junto a los contenedores de basura. Una mujer muy mal vestida apilaba con cuidado unas cajas de cartón. El señor López se volvió hacia sus empleados, y todos le vieron sonriendo con malicia, cuando dijo: «¿Así que nadie quiere ser contratado para este puesto? Ni los anuncios ni la publicidad que hacen sirven de nada. Pues a ver si aprenden cómo se hace». Abrió la ventana de par en par y se asomó medio cuerpo. «Oye tú miserable, escúchame aquí un momento. Quizá pueda ayudarte», gritó el señor López. Pero la joven ni siquiera interrumpió su labor, y siguió doblando cajas. El jefe se sorprendió pero no estaba dispuesto a rendirse. E incluso se podía ver algo de emoción en sus ojos. Se volvió hacia la señora Martínez, le guiñó un ojo y llamó al guardia. «Traiga aquí a esta indigente pegada al basurero, cueste lo que cueste», le dijo al hombre de uniforme. Nada más verla cuando la joven entró en la oficina, quedó claro que estaba completamente sorda. Parecía tener un audífono, pero todo indicaba que no funcionaba bien. ¿O tal vez era un modelo de los más baratos? La mendiga aparentaba rondar la treintena. Sorprendentemente, al verla de cerca, se notaba que cuidaba mucho su aspecto. Tenía las manos limpias al igual que su ropa y su cabello. La falta de maquillaje hacía que su cara pareciera aún más joven. Su pelo estaba peinado con esmero y recogido en un moño. La ropa era vieja, pero no estaba sucia. No concordaba con su edad, ni era de su talla. Pero al menos no despedía ese olor típico de la gente sin hogar. El director, que parecía haberse dado cuenta de que los sordos podían leer los labios, comenzó a explicarle los detalles muy despacio, articulando bien cada sonido. ¿Quieres tener un salario? Apenas tienes que hacer nada. Solo se trata de limpiar la oficina. La joven se quedó en silencio un par de minutos, examinando la oficina y a los presentes con la mirada. Luego asintió con la cabeza en silencio. Este gesto pareció elevar al director al Olimpo de la victoria. Sintiéndose orgulloso, se volvió hacia la señora Martínez, que seguía callada observando la escena. «Así que no hay manera de encontrar una limpiadora.
O tal vez se le ha olvidado a usted cómo se busca personal. Que esto le sirva de lección. ¿Esta vagabunda lo habría aceptado incluso por menos dinero? Por cierto, aún no le he dicho cuánto va a cobrar. Estamos a tiempo de reducirlo un poco más. ¿Qué me dice? Pero al ver la mirada de su compañera que reflejaba el trastorno por sus palabras, se dio cuenta de que incluso esa limpiadora se le escaparía si le pagaba menos. Y dejó de insistir en ello. Clara, y así se llamaba la muchacha sorda, empezó a acudir a la oficina de forma regular, y a veces incluso llegaba mucho antes del comienzo de la jornada laboral. Se ponía a lavar, a limpiar y a fregar con mucho esmero todo lo que parecía sucio. Poco a poco, en cuestión de una semana, logró que la oficina se volviera irreconocible. Estaba como nueva. Aún así, casi 1 de cada 2 empleados se burlaba de la pobre sorda a sus espaldas. Y no paraba hasta provocar risas descontroladas en toda la plantilla. Todos notaron que podían decir lo que quisieran de la chica sin importar su presencia. El audífono de la joven no solo era barato, sino también viejo. Sin embargo, algunas burlas le llegaban a los oídos de vez en cuando, pero había soportado tantos momentos difíciles en su vida, que le daba igual ser maltratada una vez más. Lo único en que pensaba en esos ratos, era que la jornada laboral no sería eterna, y que pronto volvería a refugiarse en su silencioso y pequeño mundo, en el que nadie podría hacerle daño. Al terminar el trabajo, Clara solía tener prisa por llegar a las afueras de la ciudad, donde se alojaba en una casa que, a pesar de vieja y abandonada, tenía techo. Era allí donde últimamente pasaba la mayor parte del tiempo. Pero no estaba sola. Cada vez que veía un gato o un perro callejero, no podía permanecer indiferente. Y los llevaba a todos a su pequeña vivienda. 3 gatitas muy curiosas, un gato y 2 perros, siempre esperaban su regreso. El hecho de que aguantara las burlas en la oficina tenía que ver con sus mascotas. Desde que tenía un sueldo, sus animales no solo se alimentaban de pan y leche barata, sino que podían darse el lujo de algún festín con comida especial para mascotas o salchichas no muy caras. La misma Clara se conformaba con un trozo de pan y un vaso de agua por la noche. Pero el dinero ganado al final de una dura jornada lo gastaba en algún obsequio sabroso para sus gatos y perros. Eran ellos los que le levantaban el ánimo rápidamente con sus tiernas miradas. Después de un largo día de trabajo, la señora Martínez estaba muy contenta con una limpiadora tan aplicada e incansable. La oficina parecía brillar como nunca. Y eso que el equipo no paraba de burlarse de la pobre muchacha a sus espaldas. Pero lo más sorprendente era que el director seguía insatisfecho. Resultó que la vagabunda no hacía lo que el señor López esperaba de ella. Aunque, a decir verdad, ni él mismo podía explicar exactamente qué era. A pesar de todo, con el paso de los días, esa chica, silenciosa, de ojos llenos de sabiduría, empezó a ganarse la buena opinión de sus colegas. Incluso aquellos que unos días antes se burlaban de ella, comprendieron que Clara no era de esas personas que viven en la calle desde que nacen. Sus palabras eran escasas pero correctas. Y de vez en cuando salían de su boca frases tan profundas, que hacían pensar incluso a las personas con buena educación. A veces los empleados tenían la impresión de que entendía mucho, y era hábil en muchas cosas. Pero no lo demostraba. En aquella época, los asuntos de la oficina y en particular los del mismo director, iban de mal en peor. Todas las mañanas el señor López regañaba a su equipo, como si buscara al culpable de su fracaso como economista. El rendimiento de la sucursal comenzó a caer de forma catastrófica. Casi a diario, el director amargado despedía a la gente. Y podían ser varias personas a la vez. Ya se rumoreaba a sus espaldas que pronto se quedaría solo en la oficina. El dueño de la empresa insistía en visitarla cada vez más con sus revisiones. No le gustó que en tan poco tiempo esa sucursal, que era una de las mejores, se hubiera quedado por detrás del resto. Pero como el señor López sabía con antelación cuándo sería la próxima visita del dueño, se ponía a intimidar a los empleados, advirtiéndoles de todo tipo de dificultades. El objetivo era obvio. Quería crear la imagen de una oficina perfecta. Sin embargo, el dueño de la empresa, que a sus 35 años había logrado todo por sí mismo, no estaba dispuesto a perder su negocio tan bien desarrollado.
Se dio cuenta de que aunque aparentemente todo en esa oficina parecía en perfecto orden, flotaba una especie de atmósfera pesada en el aire. Tras pasar por allí una vez más, el propietario anunció una jornada de sanitización en todas las sucursales, que otorgaba a todos el derecho a un día libre remunerado. ¿Quién se negaría a un día de descanso pagado? Mientras todos los empleados, incluido el director, se quedaban en sus casas, la oficina vivió su pleno apogeo. Se instalaron cámaras de vídeo en cada uno de los habitáculos y fueron conectadas al ordenador del propietario. Por supuesto, nadie lo sabía, excepto él y la empresa de videovigilancia. De esta manera, el señor Ortega quería averiguar qué ocurría realmente en la oficina. Por eso decidió realizar una obra tan complicada, con el fin de resolver el asunto y salvar aquella sucursal de su empresa. Todos los días desde la mañana hasta el cierre de la oficina, el señor Ortega se ponía a monitorizar lo que sucedía en sus instalaciones. Poco a poco recopiló los hechos, uno tras otro, demostrando las razones que hicieron que la sucursal dejara de ser exitosa y cayera a las últimas posiciones. Un día el dueño de la empresa se quedó boquiabierto cuando durante una de las reuniones encontró ante sí un plan de desarrollo empresarial asombrosamente bien compuesto. Al leer las hojas por encima, levantó sus ojos sorprendidos hacia el señor López. ¿Qué es esto? ¿Quién es el autor?, le preguntó al director. Aquel, al darse cuenta de que el propietario se había interesado en ese material, bajó la mirada con modestia y dijo: Bueno, trabajé, me gustó, porque apenas dormí en varias noches. Pero sabía que usted lo apreciaría. Lo primero que dejó al propietario confuso fue la letra muy cuidada y claramente femenina. Ya había leído más de una vez los informes del fallido director y conocía bien su torpe caligrafía. Además, en los últimos días había descubierto que la mente de ese señor era igual de tosca y descolocada que su letra. El señor Ortega decidió ver las grabaciones de vídeo para descubrir a la persona que estuvo ocupada con esos papeles y calcular el tiempo dedicado a ese trabajo. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que era la chica de la limpieza, la que pasó la noche entera trabajando en aquellos materiales? Al mismo tiempo la vio inmersa en el trabajo al 100%. Se quedaba pensativa unos minutos y luego volvía a escribir deprisa. Era evidente que ni siquiera llevaba la cuenta del tiempo. De paso, la joven dibujaba gráficos con tanta facilidad y rapidez, como si se hubiera dedicado a ello toda su vida. A la mañana siguiente, el señor López fue llamado a la oficina del dueño y se sintió como un colegial regañado con la mirada clavada en el suelo. El dueño del negocio estaba furioso. Mientras tanto, en la oficina todos estaban en silencio. Nadie se atrevía a moverse para no ser el siguiente blanco del dueño. Entiende usted que con sus mentiras y fraudes casi arruina la sucursal. Además, me sorprende la cantidad de empleados que he perdido por su mala gestión. Ha despedido a los mejores profesionales, pero me mantuve al margen de este asunto hasta que vi que intentó apropiarse del trabajo de otros, y ahora ya no pienso dejarlo así. Espero que 10 minutos sean suficientes para que recoja sus cosas y desaparezca de mi empresa para siempre, dijo poniendo fin a su monólogo. El exdirector, siempre tan decidido, de repente se volvió pálido y encorvado y se dirigió hacia la salida. Pero aún desde allí pudo oír cómo el señor Ortega le pidió a la secretaria que llamara a esa chica sorda que limpiaba la oficina. Asterisco asterisco. Continúa la historia de Clara y el señor Ortega asterisco asterisco. Tan pronto como Clara entró tímidamente en su despacho, el dueño hizo un gesto con la mano hacia la silla que tenía enfrente. Siéntese. Quiero conocer su verdadero rostro, porque se ve que es muy inteligente y que no ha vivido así toda la vida. Comenzó la conversación. La joven, algo desconcertada, dejó claro que eso era cierto. Siendo sorda pero no muda, comenzó a hablar en voz baja, mientras miraba hacia la ventana. Clara nació en una familia muy pobre, pero desde pequeña le apasionaba aprender cosas nuevas. Siempre hacía sus deberes con mucha aplicación, y mientras sus padres en la habitación de al lado bebían alcohol,
lo que acababa en peleas de borrachos en medio de la noche. Desde que estaba en tercer grado más o menos, encontró un rincón tranquilo en una casa abandonada, no muy lejana. Fue allí donde a partir de entonces y hasta la graduación hacía sus deberes, en los días de borrachera de sus padres. Por la mañana entraba desapercibida en su casa para cambiarse y coger su mochila, mientras sus padres dormían e iba corriendo al colegio. A pesar de vivir en esas condiciones, Clara se graduó del colegio con honores y no tuvo problemas para ingresar en la Universidad de Economía. Una estudiante inteligente y ambiciosa, fue querida por todos los profesores. Siempre asimilaba todo con facilidad y se ofrecía para ayudar a sus compañeros en cualquier momento. Nadie dudaba de que Clara recibiría un diploma con honores. Y así fue. La economía era su materia favorita y se convirtió en el sueño de toda su vida. En la misma facultad conoció a su primer amor, Alejandro. Era un año mayor que ella. Al verse en el pasillo de la universidad, enseguida se dieron cuenta de que se habían enamorado. El joven era de una familia adinerada, y sus padres ricos estaban rotundamente en contra de una nuera inteligente pero extremadamente pobre. Los sentimientos de los jóvenes eran tan fuertes que Alejandro le propuso matrimonio a Clara y le dijo que quería estar con ella toda la vida. Pronto ella y su novio fueron a visitar a unos amigos fuera de la ciudad. Los dos estaban de buen humor, sobre todo porque se suponía que en una semana se iban a casar. Quedaba muy poco para llegar a la casa de campo donde todos los esperaban, cuando de repente, bajo una niebla muy espesa, la visibilidad se hizo casi nula. Ni siquiera se dieron cuenta del momento en que a través del parabrisas se percibieron los faros encendidos de un automóvil que se les aproximaba, y luego hubo un terrible chirrido de frenos. Y después un vacío. Cuando Clara recuperó la conciencia, ya estaba en la ambulancia. Lo primero que preguntó fue cómo estaba Alejandro, su novio. Al enterarse de que ya no estaba, se desmayó. Cuando se despertó en la sala enseguida, notó que algo en su vida había cambiado. ¿Había dejado de oír? Los médicos no pudieron explicar el motivo de una sordera tan repentina y culparon de todo al estrés. A pesar de la pérdida de audición y un serio trauma psicológico, rogó a los médicos que la dejaran ir al funeral de su amado. Pero ni siquiera se le permitió acercarse a su tumba. Los padres de Alejandro le echaron a ella la culpa de todo. Dijeron que si no fuera por ella y sus amigos pobretones, él no habría ido a esa casa de campo. Al final de la ceremonia, la madre de Alejandro se colocó delante de ella con los puños cerrados y le susurró al oído: «Convertiré tu vida en un infierno. Nunca podrás conseguir un trabajo de barrendero. Y eso si tienes suerte. Pero de ser economista, olvídate. Mucho vas a llorar. Y ya verás cómo te arrepientes de haber matado a mi hijo». Lo único que la pobre chica lamentó en ese momento fue no haber muerto en lugar de Alejandro. Porque era ella, y no él, la que nadie en el mundo necesitaba. Su madre cambiaba a los hombres como guantes. Y mientras estaba con uno de ellos, incendió su casa. Clara no tenía trabajo ni hogar, ni amor. Y encima, no oía nada. Le era imposible ganar dinero en ninguna parte. Nadie quería contratar a una mendiga sorda y frágil. Al principio se puso a aprender a leer los labios. Después de un tiempo, consiguió ganar algo de dinero limpiando en el mercado local. Y así compró un audífono barato. Por supuesto que no le devolvió el mundo de antes, pero al menos captaba algunas palabras. A partir de ese momento, se fue convirtiendo en una vagabunda. Por suerte encontró una pequeña casa abandonada, en la que podía estar sin que nadie la echara. A pesar de todas sus desgracias, hacía como si todo le fuera normal. Sus queridas mascotas estaban a su lado, y eran las criaturas más entrañables y agradecidas de su alrededor. El único problema de Clara era el frío, porque cuando llegaba sus pequeños amigos lo pasaban muy mal, ya que la casa no tenía calefacción. Pero tampoco en este caso se preocupaba tanto por sí misma como por sus animales de compañía. Cuando Clara terminó de contar su historia, el señor Ortega ya se había acordado de aquel terrible accidente. Había conocido a Alejandro en persona
y aquella tragedia le había afectado muchísimo. Aquel mismo día, teniendo en cuenta su educación económica, le dio a Clara el puesto de directora ejecutiva de la sucursal. ¿Y nunca se arrepintió? Las cosas mejoraron rápidamente. Pronto el dueño de la empresa empezó a verse en la oficina mucho más a menudo, porque recogía a Clara después del trabajo. Unos meses después, la boda de esta hermosa pareja ya no era noticia para nadie. Pero el mejor regalo para Clara fue un documento en el que se decía que ahora era propietaria de un refugio, al que iban a ser trasladadas también todas sus mascotas, una vez que se fuera a vivir con su esposo. Sabía que en un futuro cercano no tendría tiempo para cuidarlos. En casa se preparaba para ser madre. Y estaba muy feliz. Los médicos le dijeron que sería un niño, y la alegría del señor Ortega estaba desbordada. Y tal vez fuera una recarga de emociones positivas, o algunos cambios hormonales, pero de repente, e inesperadamente, Clara dejó de estar sorda. Y se convirtió en una persona como cualquier otra. La casa grande y espaciosa del empresario se llenó de olores a comida casera y de un ambiente de amor y paz.